Incluyendo estas resistencias, hay unas que traen 5 colores, hay otras que traen 6 colores, que ya son resistencias de precisión. Entonces, estos componentes electrónicos son componentes pasivos y esas son las resistencias que nosotros veíamos en las simulaciones como resistencias, como componentes. ¿Bien? Esas resistencias, el color último siempre va a ser dorado o plateado, el color de la última franja, y ya vamos a ver el orden de los colores, cómo sería. ¿Listo? Entonces, las más comerciales son de 4 colores, incluyendo el último color, que el último color va a ser dorado o plateado, que esos son los colores que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Listo? Con unos factores de tolerancia. Entonces, hay una página que les voy a compartir en este instante. Ahí se las envié por el mensajito interno. Esta página es una calculadora de colores de 4 bandas, 5 bandas o 6 bandas, lo que les comentaba. Las más comerciales que nosotros vamos a usar son de 4 bandas, ¿bien? Entonces tenemos que la banda número 1 va a ser la primera banda, ¿cierto? La banda de color número 2 va a ser la segunda banda. El color número 3 va a ser la tercera banda. La última banda, para estas resistencias, lo normal es que nosotros encontremos o bien sea de tolerancia plateado o dorado. Las más comunes son doradas, ¿bien? Que nos dicen que es más o menos un 5%. ¿Listo? Entonces las resistencias van a tener un orden en colores. Para este caso, digamos que vamos a coger este color de resistencias que aparece acá, verde, blanco, café, dorado. ¿Listo? Entonces lo colocamos verde, blanco. ¿Qué era el otro color? Café. Café y dorado. Y dorado. ¿Listo? Marrón y dorado. ¿Listo? ¿Cómo interpretamos esto? Esto es muy sencillo. El primer color va a ser el primer valor de la resistencia. El segundo color va a ser el segundo valor de la resistencia. Y el tercer color va a ser el número de ceros o el factor de multiplicación. ¿Listo? El cuarto color va a ser la tolerancia. Entonces, para este caso, nosotros observamos que el código de colores que nosotros vamos a tener nos dice que el negro va a ser 0, que el café o el marrón va a ser 1, el rojo va a ser 2, el naranja va a ser 3, el amarillo va a ser 4, el verde va a ser 5, el azul va a ser 6, el violeta va a ser 7, el gris va a ser 8 y el blanco va a ser 9. Eso también les voy a enviar ahorita por el grupo una tablita. Es esta misma tabla. Bueno, acá nos dan unos ejemplos, pero es exactamente esta misma tabla, ¿bien? Donde me dicen que la primera banda va a tener un valor, la segunda banda va a tener otro valor, la tercera banda va a ser, digamos que el número de ceros o el factor de multiplicación y la tolerancia que vamos a tener. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que estamos viendo en esta parte. Entonces, si nosotros queremos, por un ejemplo, hallar una resistencia o qué colores tendría una resistencia de 1 kiloohmio, recuerden que 1 kiloohmio, si lo pasamos a ohmios, serían 1000 ohmios. Bien, lo que yo tendría que ver, o lo que tendría que convertir, todo lo tendría que convertir a ohmios para así saber qué colores debo colocar. Entonces, para este ejemplo, 1 kiloohmio, el primer color sería, perdón, 1 kiloohmio es igual a 1000 ohmios, ¿no? Entonces es un 1, un 0, ¿y cuántos ceros me harían falta para terminar los 1000 ohmios?
¿Dos ceros? Dos ceros, ¿cierto? Tendría un 1, tendría un 0, o sea, tendría hasta el momento 10 y me harían falta dos ceros para poder completar el 1000 ohmios. Entonces, ¿qué colores serían? Entonces, el color que me representaría el primer valor, que sería 1, sería el color café. ¿Listo? El segundo valor que me representaría un 0 sería el negro. ¿Y por cuánto debo multiplicar para agregar dos ceros? Por 100, ¿cierto? Esta resistencia café, negro, rojo tendría un valor de 1 kiloohmios, ¿cierto? O 1000 ohmios, si nosotros lo pasamos a ohmios. Si yo quisiera hallar una resistencia de 100 ohmios, ¿cuáles serían los colores? El primer valor sería 1, ¿cierto? El segundo valor sería 0. ¿Y por cuánto tendría yo que multiplicar para que me agregara un 0? Por 10, ¿cierto? En este caso, una resistencia de 100 ohmios tendría un valor de, perdón, tendría unos colores café, negro, café. ¿Qué es esto de la tolerancia? Cuando yo realice la medición, la tolerancia me va a indicar que no me va a dar precisamente unos 100 ohmios en la lectura, sino me puede dar un 5% por encima o un 5% por debajo, más o menos 5%. ¿Listo? Para un ejemplo, la primera resistencia. La primera resistencia tiene unos colores que es verde, blanco, café, que ese ya lo habíamos hecho. Entonces, si nos vamos acá, le colocamos verde, blanco y café. Entonces, esa resistencia de esos colores tendría un valor de 590 ohmios, más o menos el 5%. ¿Listo? Si nosotros miramos la segunda resistencia, que es azul, gris, rojo, y nos vamos por este lado, azul 6, gris 8, rojo multiplico por dos ceros. ¿Qué valor tendría esta resistencia? 6.8 kiloohmios o 6800 ohmios. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos el caso de esta resistencia, que esas ya son resistencias de precisión, estas resistencias ya son resistencias que traen 5 franjas. Entonces, digamos que no lo podríamos calcular con esas mismas tablitas. La que nos interesa por el momento son resistencias de 4 franjas. Ahora, si yo quisiera una resistencia, o si la resistencia tuviera un valor de violeta, naranja, naranja, esa resistencia tendría un valor de 73 kiloohmios. Si yo tengo naranja, es como si multiplicara, acá me especifican que es como un K, o sea que un K es 1000, es como si yo multiplicara por 1000. Entonces me quedarían 73.000 ohmios, que si lo convierto a kiloohmios me da 73 kiloohmios. ¿Listo? Acá también tenemos en esta página tenemos unas calculadoras de resistencia serie y paralelo. Hay hartísimas aplicaciones. Hay una calculadora para la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces, es bien interesante esta página. ¿Listo? Es una página que comercia dispositivos electrónicos en Estados Unidos. Bien, entonces, esta tablita pues la vamos a conocer cuando nos encontremos presencialmente. Les voy a hacer énfasis en el tema de esta tabla de colores para que no la aprendamos, o por lo menos la imprimimos y la tenemos ahí, y vamos a aprender a medir resistencias. O bueno, si no creo que la alcancemos a ver acá, pero ahorita pues
porque es que físicamente son muy pequeñas las resistencias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿esas resistencias son aeróbica o anaeróbica? No, no conozco anaeróbicas o aeróbicas, no, no sé. Es que yo ya había No. visto esas resistencias y acá hay una de esas de resistencias. ¿Anaeróbicas? Dice aeróbica y anaeróbica. Pues yo conozco que aeróbico es Entonces que queda contiene uno. oxígeno. Aeróbico es que no contiene oxígeno, pero oxígeno no se involucra con estos componentes. Bueno, en lo que yo tengo conocimiento. Bien, bueno, acá esta es una resistencia. ¿Sí ven? ¿Sí la están observando? Sí, 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 señor. Tiene color azul, gris, negro y dorado. Bien. Entonces, el dorado sería el último color, o sea, la forma correcta sería esta para poderla leer. El primer color es el azul, que el azul tiene un valor de 6. El gris sería el segundo color, que tiene un valor de 8. Y el tercer color sería el negro, que tiene un valor de 0, 0. Profe, qué O por pena, es que se ve como desenfocado. Gracias. sí, es que no tengo pulso. Entonces es porque la desenfoca. ¿Sí la ven ahí? Sí, señora, ahí se ve mejor. Bien. Entonces tiene 4 colores: 6.8. azul, gris, negro, dorado. Bien. Según la tabla que tengamos nosotros, pues a eso le corresponde unos valores. Entonces, con esos valores es los que yo voy a trabajar. Bien. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio con estas resistencias. Yo, para poder medir esas resistencias, pues tengo unos instrumentos de medición. Bien. Para este caso, yo tengo algo que se llama un multímetro. El multímetro trae unas terminales, ¿cierto? Que son unas puntas de medición. Y pues estos terminales que ven a este lado, estos terminales son los que nosotros vamos a insertar en los puertos que trae mi multímetro. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos el multímetro en la parte inferior trae unos puertos. Okay. En la parte inferior trae unos puertos en el cual trae un puerto que dice COM, que es este puerto. ¿Sí? Ese puerto siempre va a llevar el terminal de color negro. Y en este puerto voy a intercalar, según lo que yo vaya a medir, mi terminal de color rojo. Entonces, si lo ubico en este puerto me indica en la parte superior que yo puedo medir voltaje, ¿cierto? Me aparece el símbolo de ohmios, o sea, puedo medir resistencia, puedo medir miliamperios, puedo medir grados centígrados, o sea, puedo medir temperatura, o puedo medir en Fahrenheit. ¿Listo? Cuando voy a medir corriente en directa, pues ya tendría que pasar yo a este terminal. Voy a medir corriente en amperios. Ahí dice máximo
10 amperios. Si voy a medir en miliamperios, lo tengo que trabajar en este puerto. Entonces, ingresamos nosotros nuestros terminales a nuestros puerticos del multímetro. ¿Ven? Porque en este momento vamos a medir voltaje. ¿Listo? Entonces, nosotros también encontramos que en el multímetro hay unas escalas y que hay unas magnitudes que están representadas en ese multímetro. ¿Listo? Si nosotros observamos, acá aparece el símbolo de omega. O sea que ese sería la escala para poder medir resistencia. Si observamos acá aparecen unas líneas hasta acá, lo que me indica que el rango que puedo medir yo de resistencias va desde acá hasta acá para medir resistencias. ¿Listo? Acá me aparece apagado, acá me aparece temperatura en grados centígrados, Fahrenheit. Acá me aparece este símbolo, que este es el símbolo de voltaje indirecta. Por favor, hacen un favor, habilitamos los micrófonos y deshabilitamos las cámaras para que no se pongan lenta la conexión. Gracias. Entonces, si observamos voltaje en directa, habíamos dicho que voltaje en directa íbamos a trabajar lo que eran baterías y lo que eran nuestros paneles solares. ¿Listo? Acá observamos un simbolito de voltaje, que es voltaje en alterna. Si ven, trae el símbolo del voltaje, que es la V, pero en mayúscula, y trae como un guiñito, que eso nos indica que es alterna. ¿Listo? Acá trae uno que se llama para medir diodos o para medir continuidad, que trae como unas onditas de sonido. Entonces esas ondas de sonido lo que me va a permitir es medir continuidad, que ya lo vamos a ver. Ahora, en esta parte encontramos nosotros amperios, amperios en directa también. Entonces, si yo quiero medir cuántos amperios está consumiendo un bombillo en directa o una resistencia, que ya ahorita lo vamos a medir, entonces lo puedo hacer por este lado. ¿Listo? Entonces, para este primer ejercicio, bueno, sí, para este primer ejercicio, lo que vamos a realizar la medición es sobre una batería. ¿Listo? No sé si observen ahí algo de las especificaciones técnicas que trae la batería. Primero me especifican en la parte superior que es una batería, pues obviamente es una batería en directa que trae un voltaje de entrada de input de input trae 12.6 voltios en directa, de output de salida dice que trae de 12.6 a 10.8 voltaje en directa y que trae una capacidad de 680 miliamperios hora. ¿Listo? Estas digamos que son las especificaciones, las otras ya son en chino. Bueno, el tipo de batería que nosotros tenemos. En la parte superior me dice que estas baterías son de polímero de ion litio. ¿Listo? Ese es el tipo de batería que es de esta parte. Entonces, como yo ya conozco qué especificación técnica trae mi multímetro, lo que voy a hacer es voy a llevar mi multímetro a una escala que yo conozca. Si no conozco el valor de la batería o de lo que voy a medir, voy a empezar a realizar las mediciones por la parte más alta. Entonces, voy a ubicar mi selector en una posición donde yo conozca que puedo medir. Entonces, si observamos, trae unas escalas, ¿no?
¿Listo? Si observamos, trae unas escalas. Esas escalas me dicen que yo puedo medir 200 milivoltios o puedo medir 2000 milivoltios, que 2000 milivoltios, ¿cuántos voltios son? 2 voltios, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta escala puedo medir máximo hasta 200 milivoltios. En esta escala puedo medir máximo hasta 2000 milivoltios, o sea, hasta 2 voltios. En esta escala puedo medir hasta 20 voltios. En esta escala puedo medir hasta 200 voltios y en esta escala puedo medir hasta 500 voltios. Entonces, como yo conozco que la batería es de 12.6 voltios, si estuviera cargada completamente, lo que voy a hacer es colocarlo en una escala acorde a esa lectura. Entonces, lo coloco en la escala de 20, ¿cierto? Esa sería la escala óptima, porque si lo coloco en 2, pues si lo coloco en 2 no puedo medir 12, porque pues 2 es más chiquito. Si lo coloco en 20 sí puedo medir 12, ¿cierto? Pues porque es más grande. Entonces, si nosotros realizamos la medición de la batería, digamos que se trae un conector un poquito raro, que es un terminal, un plug. Lo coloqué en la escala, que es, y pues enciendo la batería, me va a marcar un voltaje de ¿cuánto? De 11,42. 11,42. 11,42 voltios, ¿listo? Digamos que ahí lo conecté positivo con positivo, negativo con negativo. Si observamos las puntas, lo que estoy haciendo es introducir una punta dentro del plug y la otra punta la estoy cogiendo por un lateral. Bueno, no se ve muy bien, pero pues es la idea. Si yo hago al contrario y tomo la medición al contrario, me va a marcar que el voltaje ya no es 11.42, sino menos 11.42. Eso me indica que no tengo las puntas puestas en la polaridad que es. Por lo general no hay baterías que arrojen voltajes negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que invertir las puntas para tomar la lectura. De nuevo. ¿Listo? Entonces ahí ya intercalé las puntas. Y me da otra vez el voltaje positivo. ¿Listo? Para este caso, que es de esa batería, digamos que el voltaje se debe medir directamente, es como si hiciera un paralelo, ¿no? Tengo mis dos puntas. Tengo mis dos puntas. En este caso, este es un voltaje, vamos a medir el voltaje de una batería. Esta batería es una batería que es una batería recargable, bien, que dice que es de 1300, pues supongo que la referencia es que es de 1300 amperios. Si la giro un poquito, ahí encontramos la especificación. Me dice que el voltaje es de 1.2 voltios, que la corriente es de, no veo, 130 amperios, ¿cierto? 1300. ¿Sí? No veo. Ah, ok, está al final, ya. Es que se me pierde. $1,300 miliamperios. Ahí nos dice al final. ¿Listo? Entonces, esta batería es de 1.2 voltios. Si nosotros observamos en la batería, si no, no me enfoca. Tenemos que la batería tiene una polaridad, ¿cierto? Vemos que a este lado trae el positivo, al otro lado trae el negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos terminales que yo tengo, pues una va a ser con un color rojito, que va a ser nuestro color positivo, y el color negrito va a ser nuestro color negativo. Entonces, para yo obtener una lectura correcta, pues voy a conectar
positivo con positivo y negativo con negativo para poder tomar la lectura de esta batería. Ahora, si la batería es de 1.2 voltios o de 1200 milivoltios, ¿en qué escala del multímetro lo tendría que colocar? En la escala de 2 voltios. En la En la escala de... escala de 2 voltios. Ok, muy bien, sí señor. En la escala de 2 voltios o en la escala de 2000 milivoltios. En este caso, la escala me dice 2000 milivoltios, que es igual a 2 voltios. Entonces, lo coloco mi selector en esa escala. ¿Listo? Y ahora, lo que voy a proceder es a tomar la lectura. Negativo con negativo de mi batería y positivo con positivo. Y positivo con positivo. ¿Listo? ¿Cuánto me da? 1.3 voltios. Bueno, ahí realmente me está indicando que es 1299 milivoltios. Que si eso yo lo paso a una escala de voltios, sería 1.2 o 1.3 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo no mido el voltaje en la escala que es? Un ejemplo. Voy a pasar mi multímetro a una escala más chiquita. Lo voy a pasar a la escala más chiquita que trae, que es de 200 milivoltios. ¿Listo? Entonces ahí lo paso a la escala de 200 milivoltios y vamos a tomar la lectura a ver qué nos sale. Entonces, negativo con negativo, positivo con positivo. Y si ven el mensaje, o bueno, la lectura que me está dando me da un 1 y luego me da por acá un puntico. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir esa lectura? Esa lectura quiere decir, es un mensaje de error que trae el multímetro indicándome que la escala no es la adecuada para la lectura. ¿Listo? Entonces vuelvo y bajo, lo bajo a la escala de 2000 milivoltios, ¿cierto? Teniéndolo en esa escala, realizo la lectura y vuelve y me da la lectura de 1299 milivoltios. Entonces no se dañó el multímetro, ¿bien? Entonces no hay tanto riesgo de que se dañe si no lo coloco en la escala adecuada. Ahora, ¿qué pasa si lo paso a una escala más grande? Si lo paso a una escala más grande, digamos en este caso, a la escala que lo puse fue a la escala de 20 voltios, y tomo la lectura, me va a aparecer 1.30 voltios. ¿Listo? Y si lo coloco en la escala siguiente, que es la escala de 200 voltios, ¿qué pasará? Pues que marca 1.3. 1.3. Bien, o sea, me va reduciendo el número de decimales. Entonces, si yo quiero tomar una lectura con mayor precisión, pues lo tengo que tener en una escala adecuada. Si lo coloco en la escala de 500, pues me debe dar algo parecido. Ya me da es 1. ¿Sí ven? 1 voltio. Entonces ya me va reduciendo el número de decimales que voy a tener. Recuerden, el voltaje siempre se mide positivo con positivo o negativo con negativo. Esto para el caso de voltaje en directa. Si nosotros quisiéramos medir Profesor, voltaje en alterna. profe, Señor. una pregunta. Sí, señor, lo escucho. Cuando usted nos hizo la aclaración y la diferencia que había entre una pila y una batería, ¿cierto? Que una batería es recargable y una pila no. Es decir, cuando yo digo voy a recargar la pila del celular estaría mal dicho, ¿cierto? Sí, porque el celular trae una batería que es recargable.
Sí, señor. Ah, listo. Bueno, Listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces, esto respecto al multímetro, para medir voltaje en directo. Ahora, tengo otro elemento, que ese otro elemento se llama una pinza amperimétrica. Bien. Esta pinza amperimétrica trae también una perillita. Espera que enfoque. Esa perillita nos indica que yo puedo medir voltaje en directo también, hasta máximo 600 voltios. Puedo medir voltaje en alterna, hasta máximo 600 voltios. Puedo medir corriente, pero esta corriente es en alterna, 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios. También traigo para medir unos dioditos, ¿cierto? O para medir continuidad. Me dice que puedo medir resistencia también hasta 20 kiloohmios y ya. Básicamente estas pinzas amperimétricas traen también abajo 2 puertos. Esos 2 puertos, espera que enfoque. Ya. Esos 2 puertos, uno trae el COM, que es el común, entonces en ese va el terminal negativo, ¿cierto? Y trae para medir voltaje, continuidad, diodos y resistencias con mi terminal positivo. Para medir la corriente en alterna, esa corriente yo la voy a medir es con este gancho que trae en la punta. Bien, no sé si se vea ahí más o menos. Ese gancho se puede abrir y se puede cerrar. Entonces, cuando yo voy a tomar la lectura en alterna de corriente, simplemente lo que tengo que hacer es introducir una sección de cable que yo le vaya a medir la energía. Introducirle una sección de cable, pero es un poquito más específico porque me toca abrir el cable para separarlos, ¿no? Si observamos este cable trae como 3 ranuritas, son 3 cables en uno. Entonces, para yo medir la corriente tendría que separar uno de estos y meter la pinza de la siguiente forma y que quede dentro del gancho para poder medir la corriente que está circulando a través de él. Pero cuando estemos en la práctica, pues ya les voy a mostrar bien cómo se mide. Pero es para que lo conozcamos como instrumento. Digamos que este es otro tipo de tecnología, que este tipo de tecnología, digamos que es una tecnología autorrango. Ya no tengo que seleccionar una escala específica para lo que voy a medir, sino que me dice, vea, yo le puedo medir hasta 600 voltios. Y yo selecciono en qué escala está. Entonces vamos a hacer la lectura con de la primera batería que habíamos tenido. Me dice que esta, no sé si se vea por el contraste, ahí se ve un poquito mejor. Me dice que esta batería tiene 10 voltios. Entonces, precisamente porque no tiene una escala definida, sino pues él va aumentando el rango de la escala, digamos que no me da una buena resolución. Nosotros teníamos que la lectura anterior con el otro multímetro era como de 11.6 voltios, y en este ya me da de 10 a 11 voltios, entonces no me da un nivel de precisión muy alto. En esta, porque pues este no es tan costosito, ¿no? Hay unos que son más costosos, y digamos que me dan una mejor resolución de lectura. ¿Listo? Ahora, acá tengo un terminal, que es un terminal de un televisor, pues lo tengo conectado a una extensión, sino que es que no puede traer todo acá para poder medir, pero esta terminal pues está conectada a una toma. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo estoy trayendo corriente alterna a estos puntos que están acá, ¿no? El punto del centro, veamos que para ese tipo de conector siempre va a ser
tierra. Tierra. Sí, Tierra. y pues ya definimos acá cuál va a ser nuestra fase y nuestro neutro en alterna. ¿Listo? Entonces, primero que todo, para yo medir voltaje en alterna, pues ya no me voy a referenciar donde medía anteriormente, porque donde medía anteriormente era voltaje en Continua. directa. Ahora voy a buscar dónde me da voltaje en alterna. Entonces vamos a ubicarnos en la parte inferior, a este ladito, y ahí me dice voltaje en alterna. Lo puedo medir 200 voltios o 500 voltios. Yo sé que en la toma, ¿cuánto voltaje hay? 120. 120 voltios. Entonces tendría yo que conectarlo en la escala de 200 voltios para que me diera una lectura. Y pues procedo simplemente a introducir las punticas. ¿Y qué lectura me está dando? 124.9. 124.9 voltios. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hice fue en el conector introducir las puntas y vamos a tomar el voltaje directamente ahí. Si pudiera yo desplazarme y tomar la lectura en la toma, es exactamente igual. En las dos clavijitas, una más larga que la otra, voy a introducir las dos ranuritas, perdón, voy a introducir yo mis puntas y con eso tomo la lectura. Eso es para medir voltaje en alterna o en directa. Alterna. En alterna. Muy bien. ¿Listo? Ahora, nosotros observamos que en esta parte inferior tenemos un símbolo que es de este elemento que es un diodo y al ladito tengo como unas onditas de sonido, como un pito. ¿Sí? Entonces lo voy a ubicar ahí y eso es para medir continuidad. ¿Qué es la continuidad? Es para verificar si en un pedacito de cable hay paso de energía de una punta a otra punta o el cable está roto. Entonces, digamos, tengo esta sección de cable y quiero verificar si el cable está bueno o el cable está dañado. Si el cable está roto en algún punto, pues no puedo determinar el punto en que está roto, pero puedo determinar si está roto o no está roto. Entonces, básicamente, lo que hace esto es generarme sonido si la energía puede pasar sin problema a través de él. Entonces, podríamos escuchar un pito como es. ¿Se escuchan el pito? Sí. Sí, señor. Entonces, si yo uno las dos puntas, está lento. Si yo uno las dos puntas, voy a generar Un pito. sonido y me cambia la lectura de la pantalla. ¿Listo? Él me dice, ahí hay algo, ahí hay paso de energía. Entonces, puedo verificar si de pronto un cable está roto o no, una extensión está rota o no. Digamos que en este cablecito conecto una punta a un terminal. ¿Listo? Y voy a conectar la otra punta al otro terminal. Y ahí me produce sonido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sección de cable está buena. Eso nos sirve porque a veces, digamos que por recalentamiento o algo de un cable, por dentro se rompen los filamentos o porque lo machuqué por dentro se rompen los filamentos y pues no va a haber paso de energías. Se va a abrir el cable por dentro y no me permite el paso. Entonces pensamos que el equipo de sonido está dañado y cuando está dañado simplemente es la extensión, ¿listo? O el cable que tenemos que conectamos con nuestro Profe, una pregunta. multímetro. Sí, señor. Esto, para clasificar también los colores de los cables sirve esa continuidad, ¿cierto? Los cables, pues digamos que para eso existe la norma técnica colombiana
la 2050, o podemos encontrar en Retier para ya codificación de cables en alterna. Pero pues digamos que con este instrumento no podríamos clasificar si es la fase o el neutro para saber qué código de colores es. Con este simplemente me sirve para poder determinar si está bueno el cable o no está bueno, si hay paso de energía de un lado al otro lado. Entonces, digamos que esta era la extensión que yo tenía conectada. Acá vemos que tenemos la clavijita para la toma, ¿cierto? Y el otro es el terminal que iba a un televisor. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que si haya paso de energía? Pues ahorita lo que medimos y pues hubo paso de energía, ¿no? Pero si en algún punto o en algún momento estos cables estuvieran rotos o se rompió en algún lado, porque pues, suele pasar, ¿cómo yo hago para descartar las fallas? Pues lo primero que hago es descartar que el cable esté bueno. Si no le llegan energía a nuestro televisor o a nuestro equipo, pues no va a prender. Entonces puedo ayudarme con esta herramienta. Entonces simplemente en una de las patas de mi clavija voy a colocar mi terminal, rojo o negro, digamos que no importa, y voy a empezar a introducir en los otros terminales entonces yo sé que digamos que esa pata a donde introduje el terminal sí hay continuidad, ¿no? Ahí tengo el terminal introducido, ¿cierto? A este y tengo el terminal colocado en esta patica. No sé si se observe ahí un poquito mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está bueno, o por lo menos esa pata sí está llevando la energía hasta este terminal. Ahora, si quiero determinar si el otro terminal, ahí lo paso a la otra pata del terminal. Ahí lo pasé a la otra pata del terminal, de la clavijita, y pues lo introduzco en la otra pata, pues va a haber sonido. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que desde esta pata de la clavija hasta este punto hay paso de energía. Para eso me sirve este tema de la continuidad. Si fuera en un transformador, también podría yo medir si la bobina está buena. En un timbre puedo medir si la bobina está buena. Pues la bobina es un enrollamiento de alambre simplemente. Entonces podría medir si ese enrollamiento de alambre está roto en algún lado o no está roto. Digamos que esa es la continuidad. ¿Listo? Amperios en Profe, una directo. pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún dispositivo para medir continuidad en algún cable de larga extensión? Puede ser por proximidad o algo así. Sí, pero no me acuerdo el nombre, pero en Alterna sí existe, incluso le puede decir a cuántos metros está roto. Y pues cables de larga distancia, también conozco unos para cable UTP, que es el que utilizan para llevar internet. También hay unos medidores, a ver si están buenos, está bueno el cable o hay pérdidas de energía en el camino. Pero no me acuerdo ahorita el nombre de ese elemento. Sí, todo más es para medir energía o continuidad de red de internet o red de datos, donde un cable, no sé, supera más de 10 metros o 20 metros. Entonces es para eso, a ver si se puede por proximidad o algo así. Pues ponchan los cables en ambos lados y colocan un tester, pero no sé específicamente si es el bote de distancia, creo que sí. Y pérdidas, pues me imagino que hay unos digitales. Los que conozco pues simplemente traen como un indicador ahí en colores, en bombillos, pero no sé si haya uno digital que le bote las pérdidas, aunque sería lo más obvio que sí lleva a existir. Profe, buenas noches. Buenas Sí, noches. sí hay una máquina, pues cuando se certifican redes de datos que le indica a uno cuál de los 4 pares o de los 8 hilos está dañado, a qué distancia y todo. Sí los hay, obviamente son costositos, pero sí los hay. Y Ok.
la distancia máxima que se maneja pues en cable de red son entre 80 y 90 metros está por norma. Ok, después de eso ya hay pérdidas. Sí, señor, Listo, sí, sí, ya en adelante comienza a haber pérdidas de datos. ok, muchísimas gracias. Listo. Entonces, la resistencia, la corriente la vamos a dejar para la próxima clase, que eso sí me toma un poquito más de tiempo montar el circuito. Vamos a medir ahora resistencia. ¿Listo? Entonces, según los colores que yo les comenté de esta resistencia, que no veo bien dónde enfoca. Ahí los vemos, ¿cierto? Entonces, Sí. azul, gris, negro. Ahí está bien, ahí está bien. Dorado. Bueno, se me movió. ¿Listo? Entonces, esa resistencia tenía un valor, según la tablita que yo les había mostrado, De de 68. 68 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿en qué escala lo pondría yo? Ahí vemos que la resistencia está a este lado, que fue lo primero que expliqué. ¿En qué escala? Tengo una escala de 200, tengo otra escala de 2000, 20K, 200K, 20 megas. ¿En cuál escala podría yo medir el valor de esa resistencia? 200. En la escala de 200. Entonces, me devuelvo a la 200, escala. profe. Perdón, profe, creo que da 680. Es que el último color es negro. Ah, sí. Si el último color es negro, quiere decir que no se multiplica por 1. Ah, sí, entonces sí es Entonces me da 68. 68, sí señor. Entonces lo coloco en la escala de 200 y con mucho cuidado. La idea es que si yo, bueno, no sé si se ve ahí. El cuerpo humano tiene resistencia, ¿no? O sea, yo tengo resistencia. Si yo cojo los terminales, las puntas con mis manos y lo coloco en alguna lectura, oiga, estoy muerto porque no tengo resistencia. Bueno, algunos, bueno, acá me marca. ¿Sí? Si yo tengo mis terminales suelticos, las puntas suelticas, digamos que mi multímetro no tiene ninguna lectura, ¿no? Me da un mensaje. No se ve. Me da un mensaje de 0. Ahora, si yo cojo las puntas con mis manos, automáticamente me va a arrojar una lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mi cuerpo tiene una resistencia. Entonces yo debo evitar, cuando voy a medir resistencias, debo evitar que las puntas toquen, o bueno, podría hacerlo yo con una punta tocadita, ¿cierto? Cojo la punta con mi dedito y el otro simplemente lo voy a poner encima de mi terminal de la resistencia. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito la operación. 1, la coloco sobre mi terminal de esta forma. Y luego le puedo poner un dedito encima. Y la otra punta la dejo libre. Y lo que voy a hacer es voy a poner mi terminal rojo sobre la punta. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que esta resistencia era de 68 ohmios. Y pues es que sí influye el tema de mi manito. Listo. Ahí lo que hice fue que le hice como un amarre de las resistencias a la punta. No sé si lo vean.
Si ves más o menos lo que dice, envolví la resistencia en las puntas y el valor que me da de mi resistencia en el multímetro es de 67.6 ohmios. Habíamos dicho que el valor de la resistencia real, o sea, en el código de colores era de 68. ¿Por qué no me dan los 68 acá? Porque esta resistencia trae una franja que es de color dorado. Al tener esa franja me indica que puede estar el valor 5% por encima o 5% por debajo. Y digamos que ese punto 4 que me está dejando de percibir el multímetro es ese rango, está en ese rango del 5%. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros medimos y corroboramos el valor de las resistencias según el código de colores y según medición con el multímetro. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, una preguntita, no sé si fue que no entendí una resistencia que tiene su derecho para colocarla, para instalarla al electrodoméstico que no la va a colocar. No. Las resistencias no traen ese derecho, o algunos le llaman polaridad, no lo trae. Entonces yo lo puedo derecho o lo puedo conectar al revés. Lo único que sí tengo que tener en cuenta es cuando yo vaya a leer mi resistencia, sí debo procurar que para leerla de una forma correcta, el dorado quede hacia mi derecha. ¿Listo? O que últimas. Yo comienzo a leer mi valor de izquierda a derecha. ¿Listo? Es lo único, pero no trae pared. Bueno, gracias, profesor. Listo, sí, señor. Profe, ¿de qué están hechas las resistencias? Esos algunas vienen hechas de carbón, que el carbón, digamos, que trae propiedades que se oponen al voltaje. Hay otras hechas de ferrita, pues depende. Pero la mayoría están hechas como en carbón. ¿Más preguntas? De pronto nosotros, por ejemplo, cuando nos queda una resistencia, podemos hacer un puente. Si es una resistencia de bajo valor como esta, que es de 68 ohmios, digamos que sí, no hay lío. Pero si ya son resistencias, depende del valor. Si son resistencias de valores muy altos, digamos de, no sé, 50 megas, ya digamos que si hacemos un puente, el puente no me va a dar esa resistividad. Entonces sí tendría yo que reemplazarlo por una resistencia de iguales o similar en tamaño, a dimensión. ¿Cómo hacemos para saber que están dañadas? Básicamente con el de continuidad, o bueno, uno porque yo puedo identificar que el color que tengo es un color, bueno, el valor, si digamos una resistencia, en el caso de en esta resistencia me marcara 500 megas, 500 megaohmios. Pues la resistencia o la etiquetaron mal porque pues no corresponde con el código o la resistencia está dañada. Pero por lo general cuando las resistencias se dañan, las resistencias se abren o se queman. Entonces uno pues no se va a poder leer el código de colores que trae. Y dos, pues si yo le mido continuidad, para eso también me sirve la continuidad en un multímetro. Si yo le mido continuidad, pues no me va a marcar continuidad, no me va a marcar un valor de resistencia, sino no me va a marcar nada. O sea, no tengo continuidad en la resistencia. Esas resistencias son las mismas que hay en los equipos de sonido y en todos los circuitos.
Sí, sí, pero hay unas, digamos que estas ya son como viejitas, tal vez, digámoslo así. Eh, Hay unas resistencias que esas son a escala microscópica que se llaman resistencias para, de superficie. Este es un componente electrónico con el que estaba trabajando hace un instante de tiempo. Entonces, si observamos este padcito que está acá, no se ve muy bien. Si observamos este pad que está acá, eso es una resistencia, pero es una resistencia superficial y ya trae otro código distinto. Sí, entonces digamos que en circuitos sí sé que se trabaja mucho con esas resistencias superficiales, ya lo que son procesadores de computador, procesadores no, en las tarjetas madre de los computadores, todo eso me trabaja ahí. Bueno, ahí más o menos se ve. Pero en ese tipo de resistencias a la hora que se quemen, pues ya no se pueden cambiar, son desechables prácticamente, ¿sí? No, estas sí, lo que pasa es que la técnica es un poco más complicada para cambiarlo porque no puedo calentar tanto la pieza, pero y estas se instalan o se trabajan es con aire caliente, no con la punta de un cautín. Entonces, sí varía un poquito. Pero esas se pueden cambiar, se pueden reparar. Básicamente, esas resistencias en sí es que evitan sobrecalentamientos para que hayan cortos más grandes. ¿O? Pues las resistencias sirven para limitar la cantidad de energía que tiene un circuito, ¿no? O sea, pues depende de la configuración. Puede, si yo conecto, digamos, conecto esto en el positivo antes de una carga y el valor de la resistencia es muy alto, lo que hace es bajarme el voltaje. Me baja la fuerza con que viene ese elemento. Incluso por ahí me habían escrito que estaban haciendo una simulación y la simulación no les prendía y todo estaba conectado. Entonces, básicamente lo que hicieron fue cambiar el valor de la resistencia porque estaba muy alto y pues al ser el valor de la resistencia muy alto, pues no me deja pasar casi energía. Y le bajaron el valor de la resistencia y pues ahí sí les prendió el bombillito en la simulación. Entonces, básicamente lo que hace es eso, bajarme voltaje, pero pues tiene muchísimas otras aplicaciones. Depende cómo uno las configure. ¿Ellas pueden ser refrigeradas o no necesitan ningún tipo de refrigeración? Pues esta resistencia, no. Esta resistencia es digamos que la energía que no dejan pasar si la disipan en forma de temperatura. Pero básicamente hay otras resistencias que no las tengo yo acá. Pero regáleme 2 segundos y les muestro. Bien. Estas son resistencias en cerámica, ¿sí? Estas resistencias en cerámica son como eh, tanquecitos cuadrados. No sé si se vea. Ahí. Se las ven y trae una especificación, pero esas son resistencias de potencia. Entonces me aguantan 5 vatios, 10 vatios, y por eso son en cerámica, porque la cerámica me puede disipar esa potencia. Ese es otro tipo de resistencias, que ya son para mayor potencia. Pero en ningún momento de estas necesitan refrigeración. Dudas, más preguntas.
Profe, ¿verdad que sí hay resistencias que necesitan de instalación? No, pues conozco. O sea, de las que yo conozco, pues son estas chiquitas, las superficiales y las de losa, que son las de alta potencia, que no necesitan refrigeración adicional. Pues obviamente sí disipan una cantidad de temperatura considerable, estas de potencia que les mostré, sí disipa una cantidad de temperatura considerable, pero pues digamos que con la ventilación natural que trae un equipo, pues podría funcionar. Pero todo básicamente es para que nosotros la vayamos a utilizar. De pronto en equipos de audio, digamos que disipan mayor temperatura, mayor potencia, pero porque ya lleva una etapa de amplificación y lo que se calientan son como los transistores, pero las resistencias no necesitan pues, ventilación, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, el lunes continuamos con la práctica para enseñarles a medir corriente eléctrica. Entonces vamos a medir la corriente eléctrica que me está consumiendo esta resistencia. Esta resistencia es una resistencia indirecta que funciona a 12 voltios. Entonces vamos a medir cuánta corriente está necesitando esta resistencia para funcionar. ¿Listo? Entonces se mide un poquito distinto al voltaje, la corriente, pero podemos medirlo con el multímetro. ¿Listo? Eso es interesante conocerlo, pues para poder uno medir de pronto en algún diseño que nosotros tengamos. Un ejemplo, yo necesito saber cuánto me está consumiendo o cuánta corriente está consumiendo un bombillo de 12 voltios, 5 vatios. Entonces me dicen que, no sé, son 400 miliamperios. Puedo corroborar eso con el multímetro. La lectura, o de pronto me está consumiendo más, no sé. Pues digamos que muchas aplicaciones trae para medir la corriente. ¿Listo? Me dicen que por acá les regale un listado de materiales. Dice que vamos comprando mientras tanto. Pues yo no sé si en Bogotá están atendiendo las tiendas de electrónica. Pues digamos que sí, les podríamos estructurar el tema de un listado. Profe, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bueno, yo estuve el día de ayer y hay algunos locales, no todos, hay algunos locales, pero pues yo pienso que con tiempo sí se puede conseguir el material. Bueno, sí, la idea es que pues tampoco vayan a abusar de ustedes, porque el tema es que como hay poquitos negocios que estén abiertos, entonces de pronto cobran las cosas más caras, ¿no? Pues son los únicos que se están así como arriesgando. Entonces, pues puede ocurrir eso. Sin embargo, pues como hay personas que están viajando más frecuentemente a Bogotá, entonces sí les voy a pasar un listado de materiales para que los coticen a ver a cómo están. Para el tema de los materiales de los proyectos que habíamos hablado. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Señores, muchísimas gracias por la asistencia. Sí, señor. Muchísimas gracias por la asistencia. El día lunes nos volvemos a encontrar y pues vamos a continuar viendo el manejo del multímetro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si alcanzo a montar unos diseños en serie en paralelo para medir resistencias y de pronto medir voltajes. Señor, ¿alguien me hablaba? Listo, entonces, no siendo más, una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el lunes, sin falta. Descanse. Nos vemos el lunes. Señores. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Bueno, feliz noche.
Gracias, profe. Bendiciones. Buenas noches, profe, gracias. Chef, pana.